Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un video más. El día de hoy les voy a mostrar mi proceso para obtener una colorización de manera profesional cinematográfica usando el LUT Fujifilm 3513 que viene incorporado en la versión gratuita de DaVinci Resolve. Lo primero que hay que hacer es verificar que nuestro proyecto está correctamente configurado. Para ello nos vamos a los ajustes del proyecto y en la pestaña de Color Management vamos a verificar que el espacio de color esté en DaVinci Wise Gamut y el espacio de color de salida esté en Rec 709 Gamma 2.4 si ustedes tienen computadora con Windows, y si ustedes tienen una computadora con Mac, seleccionen Rec 709-A. Yo tengo Windows, así que procedo a elegir Gamma 2.4. Enseguida voy a cambiar esta opción de trilineal a tetraedral para obtener una mejor interpretación del LUT ya mencionado. Una vez hecho esto, voy a darle clic en guardar y ahora sí vamos a proceder a armar el árbol de nodos. En este caso voy a comenzar agregando dos nodos, bueno, un nodo más para tener dos, y voy a agregar el espacio, el Color Space Transform a estos dos nodos. Voy a elegir este primer nodo y aquí voy a colocar los valores con los que fue grabado mi video. En este caso tengo un video en Rec 709, entonces voy a colocar Rec 709 Gamma 2.4. De ahí lo voy a enviar al espacio de color DaVinci Wide Gamut y DaVinci Intermedia, y siempre lo más importante, activar la compresión de saturación, ya que son videos que no tienen mucho rango dinámico. Los dirigimos al segundo nodo y aquí voy a colocar DaVinci Wide Gamut, DaVinci Intermedia, Rec 709 y Gamma 2.4. Enseguida activo mi compresión de saturación y puedo cerrar los efectos de momento. Voy a activar y desactivar lo que hice y como pueden ver no hay ninguna diferencia. Eso está bien, eso quiere decir que hicimos los pasos correctamente. Si ustedes al activar y desactivar los efectos ven cambios aquí, es porque en algo se equivocaron. Les voy a explicar qué va a suceder. Entre estos dos nodos vamos a realizar toda la corrección de color, exposición, contraste, saturación, etc. ¿Va? Y todo eso va a estar en el espacio de color DaVinci Wide Gamut Intermedia, que es un espacio de color muchísimo más amplio y con más flexibilidad que el Rec 709. Por ende vamos a sacarle mucho más partido, mucho más provecho a nuestro video en Rec 709. ¿Ok? Espero que se entienda y que no suene muy técnico, pero simplemente sigan mis pasos y créanme que van a obtener una buena corrección de color. Voy a agregar otro nodo aquí y voy a agregar nuevamente el efecto Color Space Transform. Voy a colocar los valores de Rec 709, Gamma 2.4, Rec 709 y Cineon Film Log. También activo mi compresión de saturación y voy a agregar otro nodo, el cual le voy a añadir el LUT que viene en la pestaña, en la carpeta de Filmlux y que se llama Fujifilm 3513 de 55, que esta es la versión más neutra. Pero en este caso, como el ambiente en el que se encuentra la persona está muy frío, voy a darle un poquito más de calidez con el D65, ¿ok? Así que, con el D60, que es el más cálido. Entonces, cierro esta parte de aquí y voy a seleccionar estos dos últimos nodos. Voy a darle clic derecho, crear nodo compuesto y le voy a cambiar el nombre a LUT. Ahora les explico por qué lo estoy haciendo de esta forma. En videos anteriores el proceso ha sido diferente, pero el día de hoy lo voy a manejar así para poder ver la diferencia entre el Rec 709 y el color grading. De primera instancia podemos notar que mi video está totalmente, prácticamente ya quemado, está en los blancos puros, miren. Así que voy a agregar otro nodo y me voy a dirigir a lo que es las ruedas HDR para trabajar mi exposición. Primero voy a bajar lo que es la exposición global. Yo creo que por ahí está bien. Y voy a recuperar información de las sombras dirigiéndome a la rueda de Shadow, obviamente. Y voy a encontrar un punto en el que recupere información de las sombras, pero sin levantar tanto las altas luces. Yo creo que por ahí está bien. De hecho, con la rueda de luz voy a bajar un poquito las altas luces también, aplastarlas un poquito y recuperar información del cielo. Yo creo que por ahí está bien. Este es el antes y el después. Este es un buen punto de partida, así que vamos a proceder. Yo lo que veo aquí es de que le hace falta mucha saturación a mi video, así que voy a agregar otro nodo con las teclas Alt más S y normalmente alguien principiante le agregaría saturación con este slider que prácticamente dice saturación, pero lo que pasa con este slider es que también le agrega luminancia a los colores y aparte rompe la imagen, ¿ok? Así que vamos a reiniciar este slider y le vamos a dar clic derecho,
Color Space, HSV, clic derecho, canal 1, clic derecho, canal 3. Solamente vamos a dejar activo el canal 2. Este proceso o este método es para darle saturación a nuestros videos de manera no destructiva. Una vez hecho esto, vamos a dirigirnos a la rueda de gama, que es la rueda que controla los tonos medios, y vamos a agregarle saturación poco a poco. De esta manera no afectamos ni las sombras ni las altas luces y obtenemos un mejor resultado. Recuerden ser sutiles y yo creo que por ahí está bien. Miren, este es el antes y el después. Antes y después. ¿Ok? Ahora, si fuera necesario manipular nuestro balance de blancos, vamos a agregar otro nodo y normalmente alguien modificaría su balance de blancos con esta rueda o con este slider, perdón. Pero pues eso no es que esté mal, pero no es realmente la mejor opción, ¿ok? También pudieran modificar el balance de blancos desde esta rueda, pero no, tampoco lo vamos a hacer de esta manera. Nos vamos a dirigir a lo que es mi Vectorscope y podemos darnos cuenta que está un poquito tirado al azul y de hecho la piel de la modelo está un poquito amarillenta y muy magenta. Entonces voy a darle clic derecho al nodo que acabo de crear, me voy a dirigir a la gama y la voy a cambiar a lineal. Enseguida voy a bajar la luminancia hasta 0 y solamente con mi rueda de gain voy a modificar el balance de blancos. Como bien dije, la piel de la modelo se ve muy magenta, entonces me voy a tirar hacia los tonos cianes y verdosos para contrarrestar ese magenta, aunque le agreguemos más azul a la imagen. De hecho nos viene bien porque el entorno en el que está, vuelvo a repetir, es muy frío. Entonces este sería el antes y después. Antes y después. De hecho, me voy a dirigir a lo que es la saturación y voy a bajarle un poco la saturación. Yo creo que por ahí está bien. Ahora sí, este es el antes y el después. O bueno, vamos a hacerlo de esta forma. Este es el antes y el después. Vamos a darle play para ver cómo es que se ve. Y se ve increíble, amigos. Lo más destacado, lo más importante que quiero que me entiendan es de que estamos ocupando un video con muy poco rango dinámico. No fue necesario grabar en logarítmico para obtener un color grading de manera decente y que se vea cinematográfico sobre todo, que actualmente pues es lo que más se ve placentero al ojo de uno como espectador. Bueno, vamos a seguir con otro clip. Y para modificar, o bueno, para trabajar con la misma corrección de color que hemos hecho, solamente vamos a elegir el clip nuevo, por ejemplo, este de aquí. Clic derecho al clip que ya estaba colorizado y le vamos a dar clic en donde dice aplicar grade y hemos obtenido la misma corrección de color. Bueno, colorización. Entonces aquí tal vez, a ver, veamos el waveform. Antes, después. Tal vez vamos a aumentar un poquito más las sombras. Vámonos a el nodo donde trabajamos la exposición, ruedas HDR y sombras. Yo creo que por ahí subimos las sombras y vamos a bajar ahora las altas luces. Tal vez ahí. Las sombras tal vez no tanto. Y ahí está bien. Este es el antes y el después. Antes, después. Vamos a darle play para ver cómo es que se ve. Y se ve increíble, amigos. Se ve muy muy bien. Tal vez aquí se ve un poquito demasiado azulado. Nos vamos a dirigir al Vectorscope, a donde modificamos nuestro balance de blancos. Y miren, si lo desactivamos o prácticamente reiniciamos la rueda de offset, obtenemos pues unos colores un poquito más cálidos. Y se ve muy padre, amigos. La verdad se ve muy 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 padre. Miren, lo voy a dejar ahí. Vamos a darle play y se ve excelente. Se ve muy 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 bien. Esa puesta de sol con el mar de fondo se ve increíble. Y pues de nueva cuenta nos dirigimos a otro video, tal vez este. Clips, clic derecho, aplicar grade y mire. Prácticamente aquí le quedó perfecto. Tal vez igual subimos un poco las sombras. Por ahí está bien y miren, se ve muy bien, amigos. Y listo. Este es el video
o este es el proceso que les traje el día de hoy. Espero que les sirva, que les haya gustado, que lo pongan en práctica en sus próximos proyectos. Y pues nada, recuerden que aquí en la descripción les dejo el link a mi página web para que vayan, descarguen herramientas gratuitas y también herramientas de pago. Si es la primera vez que están viendo un video mío, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones. Recuerden seguirme en mis otras redes sociales, que por allá subo otro tipo de contenido. Y pues nada, una vez dicho esto, nos vemos en el siguiente video. Chao.